que quedan como 5 clases más, gloria a Jesús, para el nuevo semestre. Dios me lo bendiga, hermanos. Amén. Gloria a Jesús. Te adoramos, Señor, aleluya. Gloria a Dios. Y la clase del día de hoy se titula El valor de una vida equilibrada. Amén. ¿Alguien puede hablar de por lo que entiende por una vida equilibrada? En inglés, a life, the value of a life that's balanced out. Para los que no entiendan un poco lo que significa equilibrada. La palabra equilibrada significa algo que es ecuánime. ¿Sí se dice? Amén, ecuánime. Algo sensato, o una persona que es sensata, una persona que es prudente. O en otras palabras, algo que está balanceado en igualdad. Es algo que es constante de ánimo. Amén. Sabemos que una persona que tiene una vida desbalanceada vive una vida que, como decimos, al garete. Vive una vida desordenada. Un día está feliz y contento, le pisaron el dedo y a los 2 minutos está con caremocho, por decirlo así, para que me puedan entender. Y sabemos que nosotros como cristianos no podemos vivir una vida desordenada y menos desequilibrada. Amén. ¿Por qué? Porque nosotros nos tenemos que dirigir bajo el Señor y tenemos que vivir una vida ordenada. No podemos estar en revoluce, ni podemos estar mucho menos en pleito ni en contienda, sino que hay que vivir una vida ordenada, pero todo bajo el orden del Señor. Amén. Cuando la gente habla que estaban en el mundo, vivían una vida desordenada, una vida donde estaban un día en la calle, otro día estaban en casa de unas amistades, tienen como que un desbalance en sus propias vidas. Amén, pero cuando vienen a los caminos del Señor, ¿qué pasa? El Señor pone todo en su lugar. Va poniendo cada cosa en orden como debe de ser. Y la persona, vamos viendo el cambio en esa persona. Amén, vamos viendo los frutos que va dando esa persona continuamente. ¿Por qué? Porque está dejándose dirigir por el Señor. Amén. Es tener una vida que vaya a la par con la de Dios. No adelante ni atrás, sino que vaya al mismo compás. Que sepamos balancear el ministerio con lo personal. Y es algo en donde mucha gente a veces piensa que hay que darle más a las cosas espirituales, a los ministerios, y poco tiempo a la familia. Pero hay que entender que en el evangelio, en el ministerio, hay que tener un balance en igualdad con las dos cosas. Amén. No quitándole el primer lugar al Señor. No quiero que me vayan a malinterpretar en este punto. El Señor siempre merece el primer lugar y tiene que ser primordial en nuestras vidas, como hablábamos en la clase de la semana pasada. Amén. Pero lo que me quiero referir es que hay que ver un balance igual. Hay que darle tiempo del Señor que se merece, pero también sacar un espacio y darle tiempo a nuestra familia, hermano Francisco. Dios los bendiga. Amén. ¿Verdad? Está hablando esta clase, ¿verdad? Una vida balanceada, ¿verdad? Y quiero poner dos centavitos ahí, ¿verdad? Saben que primero es Dios. Amén. Y segundo es la familia. En la familia ya va incluido el esposo, la esposa y los hijos. Tercero, el ministerio, ¿verdad? Porque usted no se puede dedicar a lleno al ministerio y la familia se le rompa, ¿verdad? Eso es algo que nosotros nos enseñaron. Yo sé que el hermano se recuerda, ¿verdad? Que hay un balance que es lo que va. Porque sin familia no hay ministerio, ¿verdad? Pero Dios primero, la familia segundo, el ministerio tercero. Gloria a Dios. Amén. Gracias, hermano Francisco. Y lo tenía que apuntar. Pero entienden de que hay que tener tiempo para todo. El libro de Eclesiastés capítulo 3 dice que hay tiempo para todo. Hay tiempo para darle al Señor. El Señor nos ha dado, ¿qué? 24 horas al día, aunque se van volando. Pero que nos da 8 horas para trabajar. De 6 a 8 horas para descansar. Nos da tiempo para, en el almuerzo tenemos 1 hora libre. Que hay tiempo suficiente para hacer nuestras cosas y nuestro día, organizarlo y vivir una vida adecuada como la quiere el Señor. Pero hay mucha gente que le ponen excusas de que, ay Señor, no tengo tiempo para mi familia, o
voy al ayuno, no tengo tiempo para esto ni para aquello, y que empieza el desbalance en la vida de la persona. Porque entonces en vez de enfocarse en las cosas del Señor equilibradamente con las cosas de su familia, empieza a darle más tiempo a su familia y poco tiempo a las cosas del Señor. O viceversa, le dan muchísimo más tiempo al Señor y que van descuidando a su familia, van descuidando a sus hijos, van descuidando sus esposas, sus esposos. ¿Por qué? Porque se han dado más en el ministerio. Entonces, como decía el hermano Francisco, viene el fracaso en el ministerio. ¿Por qué? Porque la familia se desune, vienen problemas, vienen consecuencias. Entonces, en vez de la persona venir a traer una palabra edificante para que el pueblo vuelva a coger ánimo, como está pasando por esos problemas, uno siente a veces ese aire pesado y esa negatividad. ¿Por qué? Porque no ha arreglado las cosas que tiene que arreglar y ponerlas en orden. Amén. Y sabemos que la base de una iglesia, ¿qué son las familias? Y si se desune una familia, se desune un ministerio. Y qué lamentable es cuando suceden estas cosas, porque sabemos que la persona tiene potencial, pero por descuidar ciertas áreas en su vida, no ponerse de acuerdo con las cosas del Señor como el Señor manda, que viene el desequilibramiento a su vida. Amén. It's a long word. I tried finding a shorter word and I couldn't find any. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Pero lo podemos decir que es un balance. Empezamos a desbalancear nuestra vida ante los ojos del Señor, nuestro hermano Francisco. Amén. ¿Verdad? Ustedes me conocen a mí y a mí me gusta ponerme siempre como ejemplo. ¿Verdad? Como estamos hablando de una vida balanceada, y como ustedes ya se han dado cuenta, ¿verdad? Los que me conocen a mí, nosotros siempre buscamos un día específico, ¿verdad? Para salir con la familia. ¿Verdad? Por ejemplo, en enero es el cumpleaños de mi esposa, yo cojo el viernes y sábado y me voy para ahí, para compartir con mi esposa, porque necesitamos mantener ese balance entre una pareja. Y viene mi cumpleaños lo mismo, ella viene y me saca, y yo contento, ¿verdad? Eso no quiere decir que estemos fallando a Dios, porque Dios es la primera, ¿verdad? Viene primero, ¿verdad? Pero no quiere decir que voy a dejar de desocuparme de mi esposa, ¿verdad? Porque como dice en Eclesiastes 3, ¿verdad? Que hay tiempo para todo, ¿verdad? Y no podemos decir, no, yo no puedo ir porque este día, ¿verdad? Todos los días son del Señor. Pero si usted no mantiene ese fuego ardiente en su familia, en su casa, se le va, ¿verdad? Tenemos que dedicarle tiempo a Dios y a la familia para que vean que los hijos, que no todo el tiempo es estar metido en la iglesia, ¿verdad? Porque como dijo, hay tiempo para todo. Y hay tiempo para que usted le dedique a sus hijos y a su familia y salga y comparta y se den cuenta que estar en los caminos de Dios no necesita estar esclavizado solo en la iglesia, ¿verdad? Porque para eso Dios nos dejó el libro de Eclesiastés, para que nosotros compartamos y el Señor nos bendice, ¿verdad? Dios lo bendiga. Amén. Y volvemos a recalcar eso de que tiempo para el Señor, como sabemos, el primer lugar le pertenece al Señor, pero tampoco podemos descuidar nuestras familias, no podemos descuidar nuestros esposos y nuestras esposas. ¿Por qué? Como dice el hermano Francisco, hay que mantener ese amor en la familia, en el núcleo, porque es el centro, porque entonces si andamos en desacuerdo, como estábamos diciendo ahorita, se refleja que hay un desacuerdo, que hay un desbalance en su hogar. Tal vez tiene un balance espiritualmente con las cosas del Señor, pero emocionalmente con su familia, en su hogar o en su trabajo, donde sea, vamos a ver ese desbalance porque es la persona que no es feliz. O lo contrario, si la persona le da mucha rienda suelta a los placeres, a su propia carne, a su familia, vemos el descontento que hay espiritualmente. ¿Por qué? Porque vemos a la persona seca y fría. Vemos espiritualmente esa persona descendiendo en vez de ir a la par con las cosas del Señor. Amén. ¿Me entienden? Estando cantando, ¿entienden lo que les quiero decir? Para no entrar mucho en detalle, gloria a Jesús. Pero para todo, hermano, en el libro de Eclesiastés capítulo 3 lo dice claramente que hay tiempo para todo, no hay excusa. Sabemos que los días pasan volando, ya estamos casi en el mes de abril, y yo digo, oh Señor, ¿dónde se han ido los meses? ¿Dónde se ha ido el tiempo? Pero está en nosotros saber usar el tiempo sabiamente, no malgastar el tiempo en cosas pasajeras, sino que si hoy tengo el sábado libre, no hay nada en la iglesia, no tengo nada, mire, vamos
para nuestra familia. Vamos a dedicarle 2 o 3 horitas, vámonos al parque, vámonos al mall, o vámonos a comer, para mantener esa unidad en la familia. Y si el domingo hay ayuno congregacional, mira, ya hice lo que tenía que hacer con mi familia, pues hoy va a ser tiempo para dedicárselo a mi Señor. Amén. Amén. Es entender y tener y vivir una vida en paz y en armonía con el Señor. Tener una vida de felicidad, porque así nosotros podemos agradar al Señor plenamente y con toda sinceridad. Una vida balanceada promete grandes beneficios, promete grandes recompensas, porque sabiamente estamos haciendo las cosas, gloria a Jesús. Estamos usando el entendimiento en las cosas del Señor sabiamente y estamos siendo a la misma vez prudentes con nuestra familia cuando sabemos darle el 50-50 en las cosas. Gloria a Jesús. Amén. Tanto sacar el tiempo adecuado para nuestra familia como sacar también el tiempo y dedicárselo a las cosas del Señor. Gloria a Jesús. El pensamiento central dice: para Dios es agradable una vida equilibrada y balanceada, pues equivale a una vida feliz, en armonía y plenitud. El que agrada a Dios con amor y sinceridad no tiene que temerle al fracaso, porque anda seguro y confiado en Dios. Amén. Sabemos que el hombre que pone su confianza en el hombre, ¿qué? Falla. Porque el hombre te puede decir una verdad hoy, prometerte algo hoy, mañana puede fallarte. Gloria a Jesús. Pero nosotros sabemos que nuestro Señor nunca nos ha fallado. Amén. Que todo lo que nos ha prometido se va a cumplir tarde que temprano. Gloria a Jesús. Gloria. Y la persona que vive pensando en esto y viviendo confiadamente en el Señor va a vivir una vida que agrada al Señor en todo momento. Gloria a Jesús. Y es una persona que ha aprendido a depender de Dios y no del hombre. Gloria al Señor. Aleluya. Te adoramos, Jesús. El texto ahora pues lo vamos a tocar en clase, que dice: vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riqueza, manténme del pan necesario. Amén. Y eso lo vamos a estar hablando luego en la clase. Gloria a Jesús. Cuando nosotros mantenemos una vida equilibrada, es porque estamos enfocados en las promesas que Dios nos ha hecho. El desequilibrio o el desbalance sucede cuando nos descuidamos y empezamos a enfatizarnos en cosas y en áreas que no debemos de estar enfocándonos. Gloria a Jesús. Es estar más atento, hay que estar más atento a que no nos descuidemos en una área más que otra, porque entonces viene el desbalance. Como estábamos diciendo ahorita, hay que ser ecuánime, hay que tener sabiamente ese balance en nuestra vida diaria. Gloria a Jesús, como dije, son 24 horas del día, 8 horas para el trabajo, 8 horas para dormir, y nos quedan 8 horas para hacer ¿qué? Whatever we want. You know, watch TV, go out to eat. A veces la gente toma un nap por la tarde, aquellos que tienen esa lucha de las 2 de la tarde con sus sueñitos. Aquellos que no, pues lo cogemos por la noche, amén. Pero son 24 horas y a veces la gente, y no quiero que me vayan a malinterpretar, pero la gente que, por enfermedades pues no trabajan y tienen la dicha pues de quedarse en sus casas, y a veces esa gente malgasta su tiempo. Gloria a Jesús, en vez de usar el tiempo útil. Gloria a Jesús. I don't want nobody to come and backfire me on this. That's my opinion. Pero hay gente que sí saben usar el tiempo, sabiamente aquellos que están incapacitados por edad, saben usar el tiempo, gloria a Jesús, en cosas necesarias. Van y visitan a los enfermos, van y ayudar al prójimo. Son cosas sabias, pero hay aquellos que dicen: no, a mí me dan un cheque mensualmente, me mantiene el gobierno, mejor me quedo ya aquí en mi casa. Me levanto al mediodía, hago lo que quiera, y están malgastando el tiempo, y eso al Señor no le agrada. Aunque sabemos que hay gente que están incapacitadas y limitadas a hacer ciertas cosas, pero hermanos, si ustedes están, I feel like I don't want to offend anybody, no quiero ofender a nadie con esto, porque yo sé que hay gente que está enferma y hay gente que está incapacitada, pero estoy hablando en general. Que me he topado con gente que malgastan el tiempo en cosas innecesarias, en vez de hacer algo para la obra del Señor, como se estaba predicando aquí el domingo.
de que es tiempo de que salgamos y hagamos más para el Señor. Aquellos que tienen, I wish I had free time. Yo el tiempo mío lo tengo balanceado y digo esto para esto, para esto, para esto, y mi mamá es mi testigo porque se queda conmigo en ocasiones y ya sabe el ajetreo de vida que yo llevo. Pero trato de mantenerme fiel al Señor para su gloria y su honra y mantener un balance. A veces cuando yo digo, hoy no puedo, hoy es mi tiempo con mi esposo, hoy es tiempo para... La gente sabe, gloria a Jesús. Pero hay gente que tienen y malgastan el tiempo, hermano. Gloria a Dios. Y yo a veces digo y después pretenden que el Señor los bendiga en gran manera y no le dan al Señor lo que es del Señor. Amén. 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 I Amén. love you guys. I don't want nobody to feel bad, pero hay que ser realista, hermano. Y entender de que... No, aquí no hay Tú no dormilones. listo. Aquí no hay dormilones, ¿ok? Esos ministerios no hay aquí. El Señor a mí me ha bendecido con todo. Que nací. Aleluya. Gloria a Dios. Ahorita lo aprovecha. Pero el Señor sabe la fidelidad de nuestro hermano Víctor, amén. Y hay casos de que se pueden hacer la excepción, hermano, pero a veces hay gente que lo cogen de abuso. Gloria a Dios. Que lo toman de abuso. El hermano Francisco había levantado la mano. Ya contestó, hermano. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Gloria a Santo, Jesús. yo Que adoramos, Señor. te alabamos, Señor. Gloria a Jesús. Y por eso, hermano, es importante estar vigilante y ser cuidadosos en todas partes de nuestra vida, en todas áreas. Gloria a Jesús. Y no descuidar aquellas que son esenciales e importantes. Gloria a Jesús. Como estábamos hablando, primero Dios, la familia y el ministerio que el Señor ha puesto en nuestras manos. Hay que hacer un balance ecuánime, un balance equal en all portions, gloria a Jesús, para agradar al Señor y también agradar a nuestras familias que cuando salgan al ministerio, salgan a hacer viajes o a predicaciones, que su familia esté apoyándolo en todo tiempo y vean el resultado de una persona que vive una vida balanceada y una persona que vive una vida bajo el orden del Señor, gloria a Jesús. Te adoramos, Señor, aleluya. Vamos a centrar a la clase si no hay ningún comentario o alguna pregunta. ¿Están todos bien? Amén. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. ¿Quién me puede leer en Proverbios 29? Los primeros dos. Voy a usar el libro, el versículo 20 y 22. Del libro. Gloria a Dios. Aquí pongo la letra. En el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Ha visto hombres ligeros de palabra, mas esperanza hay de necios querer. El hombre iracundo levanta contienda y el furioso muchas veces peca. Amén. Dice, ¿has visto hombre ligero en sus palabras? Aquí el proverbista empieza con una pregunta en este versículo. Y cuando vemos la palabra ligero en sus palabras, es una persona que es apresurada y precipitada. Es una persona que no piensa antes de hablar. Y nosotros nos hemos topado con este tipo de personas. Personas que lo primero, es más, ni le viene al pensamiento y lo dicen. No le importa quién está al frente, no le importa quién está a su alrededor. Lo hablan y lo dicen. Y la persona se ve con un temperamento áspero, con un temperamento altanero. Pero es una persona que no le importa quién está al frente y ofenda a quien sea.
puede estar el presidente de cualquier sociedad o un líder y le faltan el respeto sin pensarlo dos veces. Gloria a Jesús. Y este tipo de persona no tiene esperanza hasta que no cambie su forma de pensar y de hablar. Gloria a Jesús. Y el escritor de este libro utiliza o menciona 4 tipos de personalidades. Algo, like a little extra information para aquellos que quieran saber más. Habla de 4 tipos de personalidades. Está el tipo de personalidad de la persona que es sanguínea, que es una persona impulsiva, una persona que son eufóricos y alegres y se comunican muy bien, saben expresarse en buenas situaciones, pero a la hora de la verdad, en la hora mala, son personas que se hacen, como dicen, un 8. Se descontrolan, se desbalancean, no saben qué hacer y se desploman. Gloria a Jesús ante la adversidad. El otro tipo de personas son los coléricos. Son gente iracunda, son gente que se enojan fácil. Gloria a Jesús. Son gente que por un lado son fuertes y valientes, pero en malos momentos se encienden en ira. Gloria a Jesús. Son como el fósforo. Cuando tú prendes el fósforo, explota. Gloria a Jesús. Y se encienden. Por eso que se dicen que son gente colérica. Gloria a Jesús. People who irate quickly. People who get angry in a short, like very quick, short fuse. Thank you. Está la gente que es melancólica. Son gente que son monótonas, son gente triste, pero son personas que son inteligentes y son discretas, pero en el momento malo son personas que se apartan de todo y viven en su mundo. Son introverts, son gente que guardan todo y no se desahogan con nadie, lo guardan todo para ellos porque ellos a lo mejor piensan en su propia mente de que lo pueden resolver, pero a la hora de la verdad necesitan ayuda. Y hay gente flemáticos, gloria a Jesús, y esta gente son tranquilas y pasivas, son gente que son estables, pero en un momento malo se ponen indiferentes y se ponen fríos, gloria a Jesús. Y estos son los tipos de caracteres que el autor menciona, gloria a Jesús, y tal vez nos podamos identificar tal vez con algunos de ellos, porque no podemos decir que somos perfectos porque vamos llegando a la perfección y sabemos que Dios está trabajando con nuestros caracteres, con nuestro modo de pensar, nuestro modo de hablar, gloria a Jesús, y nuestra forma de ser, gloria a Jesús. Pero es momento y es orden de vivir una vida balanceada y una vida equilibrada en las manos del Señor. Y la persona que es ligera de palabras no piensa y ofende. Entonces, en vez de verse como una persona inteligente, una persona sabia, una persona madura, viene a verse como una persona necia, una persona irracional. Gloria a Jesús. Y después el versículo lo contrarresta que dice, más esperanza hay del necio que de él. Gloria a Jesús. Porque tal vez una persona necia no tenga el conocimiento y la capacidad de una persona inteligente, pero habla ¿qué? Con sabiduría. Gloria a Jesús. Es una persona que razona al momento de hablar. ¿Por qué? Tal vez una persona que le han enseñado morales, le ha enseñado lo correcto, lo han disciplinado, tal vez no tenga la inteligencia del mundo, que sea una persona sabia, pero con palabras honestas y sinceras, avergüenza a aquella persona que es ligera de palabra, aquella persona que habla sin pensar, una persona que no tenga el pleno conocimiento, puede hablar con una inteligencia que avergüenza a la persona que es ligera de palabras. Amén. Y es una persona que es más humilde que aquel que habla ligeramente. Gloria a Jesús. Y el consejo para esta persona que es impulsiva, gloria a Jesús, lo encontramos en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 19 al 20. Te adoramos, Jesús. Y dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar,
tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Hay que escuchar y poner atención antes de hablar, gloria a Jesús, porque no sabemos que cuando nosotros hablemos sin pensar vayamos a ofender a alguien, gloria a Jesús. Y tal vez al ofender a esa persona se le puede crear una raíz de amargura, se le puede crear resentimiento en contra de ti, hasta el punto de que esta persona puede irse del evangelio, de la iglesia, por algo que está mal dicho. Amén. Por eso es que es importante tener cuidado cómo nosotros hablamos, gloria a Jesús, y a quién nos dirigimos. Porque no todos somos del mismo carácter ni de la misma personalidad. Gloria a Jesús. La gente sabe que yo soy bien emocional, bien sentimental, gloria a Jesús. Pero, y mi hermana no está aquí, mi hermana, y la voy a usar yo de ejemplo. Porque mi hermana es de fuerte carácter, fuerte temperamento. Yo me recuerdo cuando nos estábamos criando, gloria a Jesús, she was very bossy. Había que hacer lo que ella decía y como ella era la hermana mayor, ella era, no, hay que hacer esto y si no, pues se lo digo a mami, te regañan y bla, bla, bla. Y hasta los otros días, antes de que nos casamos, todavía era así, gloria a Jesús. Pero yo sé que ese es su carácter fuerte y dominante, gloria a Jesús. Aunque yo fui más blanda, más templada en otras áreas, gloria a Jesús. Pero con ese carácter fuerte de ella, me ayudó a mí ser un poco más fuerte. Y siempre me decía, no le muestres a la persona tu lado débil. Gloria a Jesús. No le muestres a la persona de que eres fácil para llorar y de que te dicen algo y tú, ¡ay! Yo, así soy. Pero le pedí al Señor, controla mi gesto. Gloria a Jesús. Aún enseñando la palabra, predicando, se me salen las lágrimas, hermano, porque son cosas que uno vive y uno las trae para edificación del pueblo. Pero como ella me dice, en una situación difícil no le muestres a la persona a tu lado de él porque te van a coger por ahí. Y era algo que siempre mi papá me decía, te van a coger por ese lado y van a seguir hasta que tú no le muestres un lado fuerte y un carácter fuerte. Gloria a Jesús. Te adoramos, Señor. Pero algo que yo siempre he admirado de mi hermana es eso, de que es fuerte y valiente en algunas áreas, gloria a Jesús. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Jesús. Y me ha ayudado, gloria al Señor, en ser una persona aún fuerte en los caminos del Señor, gloria a Jesús. Aleluya. Te adoramos, Señor. El versículo 22 dice, el hombre iracundo levanta contiendas y el furioso muchas veces peca, gloria a Jesús. Te adoramos, Jesús. La persona que es iracunda es una persona violenta, es una persona que es corajienta y vengativo, gloria a Jesús. Es una persona que dice, me las hiciste, me las vas a pagar, gloria a Jesús. Ese es el tipo de persona que es iracundo, que no razona en el momento de la adversidad. En vez de razonar en lo positivo, que razona en lo negativo, en lo contrario. Me pisaste el dedo o me jalaste el pelo, lo que sea, pues te lo voy a jalar, pero con más fuerza. Tienen esa ¿cuál es la palabra? Llevan ese odio por dentro. ¿Pero por qué? Porque no han dejado que el Señor vaya moldeando su carácter. No han doblegado su carácter a que el Señor vaya formándolo y sembrándole la templanza, la bondad, la mansedumbre, de que aunque te pisaron el dedo, sigue. No deje que eso vaya creando esas raíces de amargura, porque entonces empiezan a salir las espinas y empieza toda la negatividad, gloria a Jesús. Y la persona que es iracunda, tarde que temprano peca. Por eso es que dije que la persona que es así, que me las hiciste, me las vas a pagar, gloria a Jesús. Y la gente piensa mucho que yo nací con este temperamento y con este temperamento me voy a quedar. Gloria a Jesús. Pero hay mucha gente que está equivocado porque no han dejado que el Señor moldee su carácter, que transforme su forma de pensar, su forma de reaccionar. Gloria a Jesús, aleluya. Porque el Señor cambia. Gloria a Jesús. El Señor cambia carácter. Y yo he visto personas aquí que en un tiempo dado eran personas que explosivas, que se las desquitaban con todo el mundo. Pero hemos visto que han caído en las manos del alfarero. Y yo he visto el cambio, cómo esa persona antes era tan explosiva, ahora dice no. Y hasta pide perdón.
Gloria a Jesús, hermano Francisco. Dios bendiga. Amén. ¿Verdad? Nosotros sabemos que la palabra nos enseña, ¿verdad?, que hay que nacer de nuevo. ¿Verdad? Y cuando nosotros nos entregamos a Cristo, nacemos de nuevo y el viejo hombre muere. Amén. Y ahí es donde nos damos cuenta cuando una persona, el carácter, mi carácter antes era fuerte, ¿verdad? Era una persona que puede decir iracunda, yo me enojaba rápido y contestaba, pero el Señor me ha pasado por experiencias donde me ha tenido que confrontar con situaciones donde yo he tenido que aguantarme, donde a mí me han tenido que manotear en la cara, me han dicho malas palabras, y me han dicho mi mamá, mi primo, me han sacado toda la familia, y el Señor me dio la fuerza para poder callarme la boca. Miren, me dejó las manos abajo, que yo me pude dar cuenta que sin Dios yo no lo hubiera hecho. Sin Dios yo hubiera terminado agarrándome el pelo, patada y mordida y todo, ¿verdad? Pero ya el viejo hombre había muerto y estaba muriendo. Sí nos duele y nos ofende como seres humanos, ¿verdad? Quisiéramos hacer lo que antes hacíamos, pero ahí nos damos cuenta que el viejo hombre ha muerto, ¿verdad? Ahora si nosotros nos comportamos con él, quiere decir que todavía el viejo hombre está vivito y coleando, ¿verdad? Y ahí que nosotros identificamos cuando alguien dice que es cristiano, pero no sabe actuar cuando es confrontado en una situación de esa manera, ¿verdad? No es fácil, hermano. Y no crea que solo va a ser confrontado una vez, porque el Señor permite que surjan diferentes situaciones para que a ver cómo está nuestro carácter, ¿verdad? Y en muchas ocasiones he tenido que vivir lo mismo. Y el Señor me recuerda que ya ese viejo hombre está enterrado, ¿verdad? Y cuando nosotros nos salimos y actuamos como el viejo hombre, no quiere decir que estamos cruditos, ¿verdad? Que quiere resucitar el viejo hombre. Yo lo bendiga. Amén. Y el verso dice que el hombre iracundo levanta contienda. Y la persona que es así, como dije, me las hace, me las vas a pagar. ¿Y qué trae? Trae divisiones y trae contienda, trae disensiones, trae problemas. Gloria a Jesús. En vez de decir, ok, tal vez fue un accidente, tal vez la persona, me pisó el carro, pero no fue a propósito. Gloria a Jesús. Pero tenemos que aprender a perdonar, que es lo más difícil. Que si la persona es iracunda, o lo era, tiene que doblegar ese ser, ese carácter, esa obra de la carne la tiene que doblegar el espíritu. Porque la palabra dice que no se ponga el sol sobre nuestro enojo. Gloria a Jesús. ¿Por qué? Porque lo dejamos que se siga acumulando y se siga acumulando. ¿Y qué hace? Va criando ahí un montón de espinas y raíces de amargura. Entonces todo lo que sale de su boca es que negatividad. Y nada, y no vemos que esa persona prospere en nada. ¿Por qué? Porque no ha dejado que sea Dios quien transforme, quien cambie ese modo de pensar. Gloria a Jesús. Como dice el hermano Francisco, somos ¿qué? Nuevas criaturas. Las cosas viejas que pasaron, he aquí todas que son hechas nuevas. Y cuando la persona se decide a darle su vida por completo al Señor, hay un cambio 100%. Ya la persona que era en el mundo no puede ser la misma persona en los caminos del Señor. Porque entonces, ¿qué trabajo ha hecho el Señor si la persona sigue viviendo como el mundo? Sigue cargando por las cargas del mundo. No, hay que dejar esas cosas allá. Porque nos hemos sometido a la voluntad del Señor y tenemos que vivir una vida que agrada al Señor y una vida balanceada en las cosas del Señor. Gloria a Jesús. Y la persona que es iracunda peca ciegamente, porque en el momento del coraje reacciona neciamente y ofende sin pensar. Gloria a Jesús. Por eso es que hay que doblegar esos caracteres fuertes, gloria a Jesús. Aquello a veces cuando se quiera trepar eso, no decirle no. Te enterré hace 10, 15 años, echa para afuera, gloria a Jesús. ¿Por qué? Porque el enemigo nos va a querer tentar nuevamente para que saquemos ese viejo hombre, gloria a Jesús. Pero no podemos, porque somos nuevas criaturas en Cristo, gloria a Jesús. ¿Alguna pregunta? Dios le bendiga. Amén. Lo mejor de todo esto en cada cristiano es uno identificar el área que uno tiene que regenerar. Por esa razón, por la ira que está innata
en cada persona. Es que hay tanta gente presa hoy en día porque no supieron dominarla en un momento dado. Usted sabe que hay personas que tienen años presos, cadenas perpetuas porque en un momento dado el diablo se metió en quizás una situación y no supieron dominar esa área. Y por eso pues el problema de la ira es que si tú no sabes controlarla y le das rienda suelta, entonces es que procede a pecar la persona. Porque cuando le da a la persona la rienda suelta a la ira, ahí se entran otras emociones en el corazón del hombre y por ende pues termina la persona cometiendo errores. Y muchas veces los errores pues hay consecuencias, ¿verdad?, que son bien caras, bien caras. Cuando el cristiano viene a los caminos del Señor, Cristo lo recibe como venga. Cristo lo recibe, la persona que se convierte al Señor y da el paso de fe, confiesa sus pecados, ¿verdad?, delante de la presencia de Dios, se humilla delante de la presencia de Dios y en ese momento entra en una etapa nueva de su vida. Entra en la etapa de la regeneración. Y la regeneración no es fácil para las diferentes clases de caracteres, no es fácil. Algunas personas hay cosas que las pueden dejar fácil, hay otras que no las pueden dejar fácil. ¿Me entiendes? Pero lo más importante es que si la persona se convierte al Señor verdaderamente y deja que el Espíritu de Dios more en su corazón, entonces el Espíritu le va a ayudar a ser una persona santificada para Dios. Amén. A Dios. De que poco a poco la persona va dejando todo aquello que le desagrada al Señor. Amén. Todo aquello que aparta al Señor, que aparta a la persona de Dios. ¿Me entienden? Pero cada persona individualmente tiene que darle la oportunidad al Espíritu y poner de su parte. Porque esto es 50-50. Tú haces un 50% y Dios hace un 50%. Porque si Dios lo hiciera todo en nuestras vidas, qué fácil sería. Hay que uno poner el 50% de uno a funcionar. O sea, si yo sé que algo me está causando daño para servir al Señor, yo tengo que sacarlo de mí. Tengo que sacarlo. Es como la parábola, ¿verdad? Si tu ojo te es causa de caer delante de la presencia del Señor y te va a enviar al infierno, pues sácalo de ti, ¿verdad? Sácalo de ti, en un sentido de que si algo te está haciendo daño en tu vida, es necesario que tú lo eches de tu vida, lo saques de tu vida, para que entonces tu alma, tu espíritu, tu cuerpo sea santificado delante de la presencia del Señor. Porque ahí es que viene la santificación. Mientras más el hombre se aparta de la concupiscencia, porque eso es parte de la concupiscencia, la ira es parte de la concupiscencia. Mientras más el hombre se aparta de la concupiscencia, más se santifica delante de Dios. Y más cerca está delante de Dios. ¿Me entiendes? Mientras más usted se santifica, más cerca está de Dios. Mientras más usted le da rienda suelta a la carne, más el pecado abunda en el corazón. Hay que apartarse de todo aquello que saca a uno del lugar que tiene que estar. Y cada persona individual tiene que identificar esa área en su vida. Si usted sabe que usted es un iracundo, pues mire, usted tiene que buscar la forma, orar a Dios, meterse en ayuno y oración para que el Espíritu controle su cuerpo y no cometa errores, porque los errores muchas veces se pagan caro. Dios le bendiga. Amén. Y al resultado de eso, cuando doblegamos la carne al Espíritu, que podemos vivir una vida equilibrada en las manos del Señor. Amén. 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 ¿Verdad? Este punto está bien interesante. La hermana dijo una palabra ahí y el pastor, ¿verdad?, que dijo que se ciegan. Y el pastor dice que hay muchos en la cárcel, ¿verdad? Y voy a compartir esta experiencia, ¿verdad? Yo estaba hablando con mi hermano, nosotros trabajamos en el mantenimiento y somos 9, están los carpinteros, el plomero, el electricista, y hay uno ahí que le aprieta los botones a medio mundo y lo enoja. Usted no sabe, tiene un talento para sacarle
de quicio a todo el mundo. Y al principio, él me lo quiso sacar a mí. Yo me enojé. Pero yo me recordé que hice irado por no sé qué. Yo me enojé y le dije, pero ¿cuál es tu problema? ¿Cuál es la discutidera que tú tienes aquí? Que yo estoy trabajando verdad. Y no llegó a un extremo tan grande porque ahí llegó otro y metió su cuchara y terminaron peleando ellos. Y se vio tan feo y dije, ay Dios mío, me sacaste de aquí. Y me aparté. ¿Verdad? De ahí aprendí, le dije a mi hermano, porque trabajamos junto con mi hermano, digo, tenemos que tener cuidado aquí, digo, vamos a tener que poner una sonrisa, no mires a nada, mira a tu trabajo y no te fijes en lo demás. La semana pasada yo le estaba diciendo que salió la conversión del ayuno. Le digo, ¿por qué tú no ayunas? Y yo, ¿qué voy a ayunar aquí? Me dice, si estos dos a mí me sacan, me hacen botar el ayuno. Me dice, digo yo, pues esa es la prueba. Le digo, tú tienes que ayunar, le digo yo, y acordarte dónde está la debilidad. Es para que venza esa debilidad, ¿verdad? Y estábamos hablando de eso, y el siguiente día en la tarde, mi hermano estaba trabajando y soldando y tenía un reguerete, ¿verdad? Y el señor ¿verdad? Que carpintero, estaba él en el área de él. Y él dijo, ¿qué es este reguero? Y empezó y le apretó todos los botones a mi hermano. Dice mi hermano que se enojó tanto, porque ellos no limpian. Mi hermano es el que limpia todo el shop porque no le gusta tener reguero. Pero este señor dijo, ¿qué es este reguero? Y empezó y le apretó todos los botones a mi hermano. Dice que mi hermano se enojó. Dice, iba para encima de él. Cuando él reaccionó, el otro le dijo, oh, calm down, calm down. Mi hermano me dijo, me cegué. Me cegué, yo no sé qué pasó. Me dice, me enojé tanto que me cegué. Y ese es el problema, ¿verdad? Porque mi hermano no es una persona que pelea. Hasta llega un momento en que el enemigo le va a apretar los botones. Y se ciega. Y cuando usted se ciega, no mira. Y cuando no mira, termina, como decía el pastor, en la prisión en un segundo, ¿verdad? Y entonces la piedra le dijo a mi hermano, no te enojes, le dijo otro, un pintor le dijo, ¿sabes qué? No dejes que esto te moleste, sonríe. Eso es lo que yo hago. Mire, yo parezco, tengo un comercial de pasta de dientes, cada vez que entro en mi estoy sonriendo, pero ¿de qué tú te ríes? Y yo, ¿para qué me voy a enojar? ¿Verdad? Si ya sé los que están ahí, yo sé los que son usados por el enemigo, yo siempre estoy sonriendo, mi hermano, sonríete. Eso me dijo el pintor. ¿Okay? La piedra te está hablando, le digo yo. Y me dice, no, me dice, yo me hubiera metido en un problema, hubiera estado preso, hubiera perdido el trabajo. ¿Por qué? Digo, no. ¿Y sabe qué es lo que hizo el Señor? Después que lo había enojado, se echó a reír. Se le rió en la cara a mi hermano. Le digo, puro diablo, después que te sacó de comunión, mira, se rió. Y así hace el enemigo, ¿verdad? Después que hace lo que él quiere, se le ríe. Por eso es que uno tiene que tener cuidado, ¿verdad? ¿Quiénes le aprietan los botones? Porque después que usted cometa el error, se le van a reír. ¿Verdad? Y esto es común, donde quiera que estemos, en el mercado, en la escuela, donde usted trabaja, siempre va a haber alguien que le aprieta los botoncitos. Pero todo depende de cómo usted reaccione, ¿verdad? Yo por eso entro riendo y me salgo riendo y salgo, gracias Dios mío. Aquí he tenido un día malo, gracias Dios mío. Y todos me miran y dicen, gracias, pero si te han dado duro hoy. Pero gracias Dios mío, ¿verdad? Y me voy riendo, yo si usted está loco. Pero si de lo contrario, si voy con una cara, entonces imagínense. No, yo le digo. Amén, gloria a Jesús. Y le añado a lo que dice el versículo, que el furioso peca. Y muchas veces peca inconscientemente sabiendo lo que está haciendo, pero también inconscientemente. ¿Por qué? Porque está ciego. Entonces hace las cosas y después se arrepiente y que es too late. ¿Por qué? Porque ya lo hecho está. Gloria a Jesús. Amén. Dios le bendiga nuevamente. Esto yo lo he dicho en otras ocasiones a la iglesia, porque ¿verdad? Son cosas que se recalcan y se recalcan y se dicen y se dicen. Pero hay personas que le entran por un oído y le salen por el otro, como que no las entienden. Una persona que es cristiana y sabe la vida que llevaba, porque todos nosotros tenemos pasado, no le digo que usted es un santo, ¿entiende? Porque ¿entiende? Todos tenemos un pasado. Sí, hermano. Todos tenemos un pasado. Todos, unos más, otros menos, pero todos tenemos un pasado. ¿Me entiendes? Y yo sé cómo yo era en el mundo. Yo sé quién yo era en el mundo. ¿Me entiendes? En el mundo, como dicen en Puerto Rico, y no hablo como puertorriqueño, en el mundo me las comía de 7 días.
ponerla de esa forma. Entonces, hay personas que vienen del mundo, Dios los salva, porque Dios los salva. Dios los lava con su sangre y los limpia. Y ese pecado de cuando estaba en el mundo, Jesucristo lo coge, lo hace en un bollito, ¿verdad? Poniendo, ¿verdad?, algo simbólico, y lo lanza a lo profundo de la mar. Amén, aleluya. Ya Dios no se acuerda de esos pecados. Gloria a Dios. ¿Ok? Pero yo he escuchado con mis propios oídos, y yo nunca lo he dicho, ¿sabes? Yo nunca lo he dicho. A personas llamados cristianos que le dicen a otros porque simplemente le pisó una uñita, una tontería, hermano, quizás una mirada, quizás no lo saludó, bla, 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 o tuvo un disgusto de alguna forma. No saben utilizar la madurez espiritual para salir al otro lado y que todo el mundo salga en victoria y salga todo bendecido. ¿Me entiendes? La primera expresión que le sale por sus labios es: si tú me hubieras conocido cuando yo era en el mundo. Si me llegas a ver a mí cuando yo era en el mundo, entonces yo te digo a ti que pasas un mal rato. Ya pecaste, con eso pecaste. Ya con eso pecaste. Porque ya Cristo no se acuerda de cómo tú eras en el mundo. Ya Cristo no se acuerda de cómo tú eras en el mundo. Ahora, ¿por qué tú tienes que acordarte de cómo tú eras en el mundo? ¿Entiendes? Tú tienes que ahora, después que Cristo te salvó, te libertó, te santificó con su sangre, ahora tú tienes que ser ejemplo para otros. Porque el cristiano tiene que demostrar paz donde quiera que se para. No contienda, ni errores, ni haciendo cosas fuera de orden, sino demostrar que usted le sirve a un Dios que es un Dios santo y un Dios de paz y un Dios de amor. ¿Me entiendes? Eso es lo que la persona tiene que demostrar. Pero hermano, hay personas que llevan 10 y 15 años, pero todavía tienen el viejo hombre, lo tienen cruito. Así que todavía necesitan reconciliarse con Dios. Gloria a Dios. Gracias a mi pastor. Jesús. Pero son cosas, hermanos, que nos reímos y tal vez no... Víctor, voy a tener que mover a Víctor. Pero son cosas, hermanos, que nosotros tenemos que dejar ya las cosas de la carne. La vieja manera de vivir, hermano, hay que dejarla. Hay que desecharla. No es que la voy a dejar hacia un lado y cuando me pisen el callo la voy a recoger otra vez. No, hermano, hay que dejarlo. Ya no somos... Hablando en términos de adultos y gente madura, ya no somos niños, ya no estamos tomando botellas, estamos comiendo vianda fuerte, plato fuerte, como hacía el apóstol Pablo, y que hay que dejar estas cosas hacia un lado porque nos van a desequilibrar nuestra vida con el Señor. Nosotros queremos que el Señor nos prospere, queremos que el Señor haga cosas grandes en nuestra vida, que nos traiga a nuestros hijos, nuestros familiares a los caminos del Señor, que nos bendiga de forma especial, pero que si no dejamos estas cosas, ¿cómo vamos a agradar al Señor? ¿Cómo vamos a vivir una vida plena en las manos del Señor y tener un balance tanto en lo espiritual como en lo secular? Hay que desechar todo aquello que nos aparta y nos aleja de las cosas del Señor y acercarnos más al Señor. ¿Para qué? Para que tengamos una vida próspera, una vida que agrade al Señor en todo. Gloria a Jesús. Amén. ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? ¿Estamos todos claros? Amén. Gloria a Jesús. Aquí vemos que el proverbista habla de ¿qué? Del hombre ligero, del hombre iracundo, gloria a Jesús, pero ahora habla del hombre que es soberbio. ¿Quién me puede leer el versículo 23? Creo que el 23 y el 24. Amén. De Dios. La soberbia del hombre le abate, pero al humilde de espíritu sustenta la honra. El cómplice del ladrón aborrece su propia alma, pues oye la imprecación y no dice nada. Amén.
es una persona altanera, una persona orgullosa. Es una persona que tiene un alto concepto de sí mismo y que es una persona que humilla a otro. Gloria a Jesús. Y no hay nada más fuerte y más intolerante, gloria a Jesús, para Dios, que este tipo de persona. Una persona que, como dicen, they walk in the clouds. They think they got the world on their feet. Entonces, cuando vienen a poner sus pies sobre tierra es porque han caído reventados. Una persona que utiliza tal vez su sabiduría y su conocimiento, ¿para qué? Para avergonzar a los otros, a los pequeñitos. Pero ¿qué dice aquí el proverbista? Que a la soberbia del hombre le abate. Sabemos que David escribió y dijo que al altivo, que Dios lo mira de qué, de lejos. Mas al humilde Dios lo tiene de cerca, gloria a Jesús. Y Dios quebranta y tiene que quebrantar a aquellos que son orgullosos, que son soberbios, para que puedan entender que quien es grande es Dios. Amén. Que cuando Dios azota con mano fuerte al que es soberbio es para enderezar sus pasos, es para enderezar sus caminos, gloria a Jesús. Tanto con la persona que es ligera de palabra, a veces el Señor pone un tapabocas, gloria a Jesús, ¿para qué? Para que no sigamos ofendiendo. A la persona que es iracunda, el Señor lo hace pasar por un momento de templanza para que entienda y aprenda de que no puede seguir con ese coraje y seguir ofendiendo a la persona. Y la persona que es soberbia tiene que someter su orgullo, tiene que someter su yo. Ese yo que a veces mata mucho a la gente, ese ego, gloria a Jesús, de que todo me lo merezco, todo, si no lo hago yo, no lo hace nadie, que yo lo hago mejor que fulano, que aquí yo canto, hermano, eso hay que dejarlo, porque Dios no lo está mirando con agrado. Entonces, ¿qué pasa? El Señor azota y el Señor tiene que abatir tu corazón, tiene que abatir tu forma de pensar para que reconozca y entienda de que el único grande es Dios sobre todas las cosas, gloria a Jesús. Porque al humilde Dios lo exalta y lo pone por honra. Gloria a Jesús, como dice el versículo, pero al humilde de espíritu sustenta la honra. Dios lo mira con agrado porque lo hace de corazón. Lo hace no para agradar a la gente. Lo hace primeramente para agradar al Señor y luego para el deleite de vuestras almas, porque a través de eso nuestras almas se glorifican, nuestras almas son saciadas al escuchar un himno, a escuchar una predicación, a escuchar algo de parte del Señor. Nuestra alma se tiene que refrescar a escuchar palabras frescas del Señor, gloria a Jesús. Pero cuando viene una persona que no ha doblegado su propio ser, su propio ego, esa palabra, como dice nuestro hermano Francisco, cae como un baño de agua fría. No hace el efecto que tiene que hacer. Y la persona dice, wow, tremendo mensaje prediqué y yo, bla, bla, bla. Y nunca tú lo oyes que dicen que fue para la gloria del Señor. Porque, hermano, todo lo que nosotros hacemos, sea lo más mínimo que hagamos, todo es para qué, para la gloria y la honra del Señor. Porque si no fuera por su mano poderosa, yo no estuviera aquí. Amén. Pero porque hemos sido obedientes a la voz del Señor y al llamado que el Señor ha puesto en nuestra mano, lo hacemos ¿qué? Para su gloria y su honra. Porque, hermano, yo no lo sé todo. Yo lo que traigo es información y el del conocimiento que el Señor por su gracia me ha dado. Y por la ayuda de los hermanos aquí, pero yo no lo sé todo. Pero lo hago con amor. ¿Para qué? Para que salgamos edificados, para que podamos vivir, como dice el tema, una vida equilibrada, una vida en balance, una vida que agrade al Señor plenamente, pero que también podamos agradar en lo secular a nuestra familia. Gloria a Jesús. Te adoramos, Señor. Por eso es que hay que desechar la soberbia y ser humilde ante el Señor. Gloria a Jesús. Que lo hagamos con amor y con agrado, porque el Señor se va a agradar de esa ofrenda. Cuando lo hacemos de lo más profundo de nuestro corazón para agradar al Señor, el Señor se va a agradar de ese culto. Gloria a Jesús. Aleluya. Te adoramos, Señor. En 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 6 dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Gloria a Jesús. El Señor va a encargarse, gloria a Jesús, de darnos nuestra recompensa. Gloria a Jesús. Porque aquello que nosotros hacemos en privado, en secreto,
El Señor lo va a revelar en público, gloria a Jesús, pero no es para que nos enorgullezcamos, sino para que exaltemos su nombre aún más, porque Dios ha sido grande y maravilloso en nuestras vidas y solamente nos está mostrando un poquito más de su gracia y de su misericordia hacia nuestras vidas, gloria a Jesús, aleluya. Siempre dándole que la gloria y la honra al Señor, gloria a Jesús. Te adoramos, Señor. Si necesitan el versículo de la primera de Pedro, capítulo 5, versículo 6. Gloria a Jesús, aleluya. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Gloria a Jesús. Te adoramos, Señor. Gracias, Padre. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias, Señor. Los versículos 25, 26, 27 dicen: el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Muchos buscan el favor del príncipe, mas de Jehová viene el juicio de cada uno. Abominación es a los justos el hombre inicuo, y abominación es al impío el de caminos rectos. Gloria a Jesús. Temor del hombre pondrá lazo. Gloria a Jesús. Esto nos hace entender de que el mismo hombre ha de caer en sus propias trampas. Gloria a Jesús. Por más listo que a veces la gente quiera hacer, o por más, como decimos, la gente quiere ser lista, gloria a Jesús, y salirse con la suya, gloria al Señor, tarde que temprano va a caer en sus propias trampas. Gloria a Jesús. Esto es para aquellos, estamos hablando de la soberbia, esto es para aquellos que tienen un alto concepto de sí mismos, caerán en sus propias redes. Aquellos que humillan a los demás es porque por dentro tienen un corazón dañado y todo lo que sale de su boca refleja la negatividad que llevan por dentro. Esta gente caerán en sus propias trampas y serán avergonzados por haber menospreciado a los pequeños. Pero que el versículo dice: mas el que confía en Jehová será exaltado. Gloria a Jesús. Y para el humilde, el Señor va a pelear por cada uno de ellos. Gloria a Jesús, aleluya. Por eso es que hay que buscar las cosas de arriba y enfocarnos en las cosas del Señor para agradarlo en todo momento. Porque el lazo, al final de todas las cosas, puede ser fatal. Porque Dios lo castigará por sus hechos, y al que es fiel, Dios lo va a recompensar. Gloria a Jesús, aleluya. Tarde que temprano, como dice, it's gonna come back to you. Gloria a Jesús. A veces la gente quiere humillar y avergonzar a aquellos que están empezando, aquellos que están comenzando, que están dejando que el Señor obre en su vida. A veces la persona que es orgullosa y que es altanera trata de belittle them, trata de to step on them, to put down on them. Gloria a Jesús. Pero que el Señor no se queda con nada de nadie. Gloria a Jesús. Tarde que temprano la paga de esa persona por desearle tal vez el mal, o por querer ponerle el pie para que tropiece, tarde que temprano Dios se va a encargar de esa persona, y Jehová va a pelear por aquellos, gloria a Jesús, que se levanten en contra de los pequeñitos. Gloria a Jesús, aleluya. Porque Dios no se va a quedar con nada de nadie. Gloria a Jesús, aleluya. Te adoramos, Señor. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Te adoramos, Señor, aleluya. Vamos así al capítulo 30 del libro de Proverbios. Gloria a Jesús. Te adoramos, Señor. Y te adoramos, Señor. Aquí vamos a ver el equilibrio en el conocimiento de la palabra del Señor, en tener un pleno conocimiento, en conocer quién es Dios, gloria a Jesús, y conocerlo a Él aún más, gloria a Jesús, aleluya. Te adoramos, Señor. En el versículo 1 dice: palabras de Agur, hijo de Jaque, la profecía que dijo el varón Aitiel y Augal, gloria a Jesús. Se conoce muy poco de Agur, gloria a Jesús. Solamente se sabe que es hijo de Jaque, gloria a Jesús. Y se cree que fue un maestro, gloria a Jesús, aleluya. Te adoramos, Señor, aleluya. Y él escribió esto, gloria a Jesús, a estos estudiantes de él, Itiel y Augal, gloria a Jesús. Y vemos aquí, gloria a Jesús, cómo este escritor, gloria a Jesús, le habla
para tener un pleno conocimiento de quién es Dios, gloria a Jesús. De que a veces la gente dice, pero yo no creo en Dios porque yo no lo he visto, gloria a Jesús. Pero en estos próximos versículos vamos a ver que Dios sí existe sobre todas las cosas, que el conocer a Dios no es verlo, sino sentirlo, sino ver a nuestro alrededor, gloria a Jesús, de que hay un Dios verdadero y un Dios real, hacedor de todas las cosas, gloria a Jesús, aleluya. ¿Quién me puede leer los versículos 2 y 3 del capítulo 30? Amén. Ciertamente más lindo soy yo que ninguno, y tengo entendimiento de hombre. Yo ni aprendí sabiduría, ni conozco la ciencia del santo. Amén. Aquí vemos a este hombre, gloria a Jesús, hablándole a sus seguidores, diciéndole que ciertamente más rudo soy yo que ninguno, ni tengo entendimiento de hombre, yo ni aprendí sabiduría, ni conozco la ciencia del santo, gloria a Jesús. Nosotros como humanos, nosotros sabemos que tenemos una mente finita, una mente limitada, gloria a Jesús, para conocer y saber todas las cosas. Pero sabemos que la mente de Dios es infinita porque Dios sabe que sabe todas las cosas, es omnipresente, omnisciente, gloria a Jesús, aleluya, Él está en todas, Él ve todo, gloria a Jesús. No hay nada que se le pueda esconder, gloria a Jesús, al ojo de Jehová. Pero nuestro conocimiento, gloria a Jesús, es limitado, gloria al Señor, aleluya. Y la mente de Dios va más allá de nuestros pensamientos, gloria a Jesús, como dice el libro de Isaías. Porque nuestros pensamientos no son nuestros pensamientos, gloria a Jesús, aleluya. Porque los pensamientos del Señor van más allá de lo que nosotros pensamos. Te adoramos, Jesús, aleluya. Y esto nos va a ayudar a vivir una vida equilibrada, gloria a Jesús. Porque tenemos que tener un encuentro personal con el Señor y saber aún más quién es Dios sobre todas las cosas, gloria a Jesús. Es en orden de tener una vida equilibrada con Dios. Necesitamos tener una revelación divina que nos dirija por el paso que debemos tomar, que nos pueda dirigir por caminos de verdad y caminos de sabiduría. Porque el hombre carnal no puede percibir las cosas espirituales si no ha tenido un encuentro con Dios, gloria a Jesús. Porque para tener conocimiento pleno en la palabra, hay que conocer quién es Dios, gloria a Jesús, aleluya. Y esto lo vemos en 1 Corintios capítulo 2. 1 Corintios capítulo 2 versículos 14 al 16, que dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo, gloria a Jesús. Todo aquel que es aceptado, gloria a Jesús, y que ha creído en Jesucristo como su Salvador, va a tener un pleno conocimiento de quién es el Señor. Porque día tras día vamos a ver las grandes cosas y las grandes obras que el Señor va a hacer en nuestras vidas. Gloria a Jesús, aleluya. El hermano César. Primera de Corintios, capítulo 2, versículos 14 al 16. Si necesitan que les repita una cita, no, don't hesitate to raise your hand. Porque veo que hay hermanos que están anotando y no quiero que se vayan a perder, gloria a Jesús. Te adoramos, Señor, aleluya. Gloria a Jesús. Y a Dios se le puede conocer limitadamente, pero hay que tener un encuentro con el Señor, gloria a Jesús. Sabemos y hemos escuchado en varias ocasiones que hay gente que aunque no han aceptado a Jesucristo en sus corazones, el Señor nos ha permitido tener experiencias con el Señor, gloria a Jesús. ¿Esto para qué? Para que la persona entienda de que hay un Dios sobre todas las cosas, de que hay un Dios soberano, que hay un Dios que sana, que salva, que restaura, que glorifica, gloria a Jesús. Hay un Dios que echa aquí, como decía nuestro pastor, todo a las profundidades del mar y nunca se acuerda más de ella, gloria a Jesús. Porque es un Dios todopoderoso, gloria a Jesús. Gracias, Padre. Y para conocerlo a profundidad, hay que conocer y escudriñar las Escrituras, gloria a Jesús. A través de ellas, gloria a Jesús, vamos a entender y no vamos a entender todas las cosas, gloria a Jesús,
pero vamos a tener aún más conocimiento de quién es el Señor. Por eso es importante la lectura diaria en nuestra vida, gloria a Jesús. Escudriñar las Sagradas Escrituras, porque cómo vamos a conocer a Dios y cómo vamos a ver los grandes milagros y las grandes cosas que Él ha hecho si no estudiamos su palabra. Por algo no las dejamos para que las escudriñemos, gloria a Jesús. Como hablábamos la semana pasada en la clase, gloria a Jesús, que Josué le hizo un recuento al pueblo de Israel, que los sucesos que sucedieron desde el principio hasta el momento que ellos iban a entrar a la tierra prometida, gloria a Jesús, para que ellos vieran y entendieran quién era Dios, gloria a Jesús, que Él no es un muñeco más, que Él no es una imagen que la gente han querido pintar allá afuera. Es un Dios soberano, un Dios todopoderoso, gloria a Jesús. Es el gran yo soy, gloria a Jesús. El creador y el hacedor, gloria a Jesús, del cielo y la tierra. Gloria a Jesús, aleluya. Te adoramos, Señor. Gloria al Señor, aleluya. Y el escritor de este capítulo, gloria a Jesús, sigue diciendo en el versículo 4, ¿quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre y el nombre de sus hijos? Si sabe, gloria a Jesús. Aquí para enseñar y dejarle entender que quién era Dios. Gloria a Jesús. Quien subió al cielo y descendió, gloria a Jesús. Jesús, gloria a Jesús, que tuvo que abandonar su lugar, gloria a Jesús, allá en el cielo, en el trono, al lado de su Padre. ¿Para qué? Para venir a este mundo, ¿a qué? A cumplir la ley, pero lo más importante era para salvarnos a ti y a mí, gloria a Jesús, aleluya. Y dice, ¿quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién tiene control de la naturaleza? ¿Quién tiene el control del viento, gloria a Jesús, de las tormentas que se avecinan? Ayer estaba cayendo nieve, yo cuando me levanté habían como 4 o 5 pulgadas de nieve en mi front yard. Y cuando vine a la hora del almuerzo, que eran las 12:30, no había más nieve. Gloria a Jesús. El Señor sabe por qué Él hace todas las cosas. Gloria a Jesús. Y sabemos que por ahí anda un virus de la influenza que está corriendo todo el mundo. Pero es necesario ¿para qué? Para limpiar y purificar el aire, para que no haya tantas enfermedades. La gente dice, ay, pero nieve otra vez. Viene con un propósito. El Señor permite las cosas en nuestras vidas ¿con qué? Con un propósito. Gloria a Jesús. Aleluya. Y Él tiene control de la madre naturaleza. Gloria a Jesús. Aleluya. Te adoramos, Señor. Dice, ¿quién ató las aguas en un paño? Gloria a Jesús. Nuevamente, que Él es el creador y el hacedor de todas las cosas. ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su Hijo? Si sabe, gloria a Jesús, aleluya. Cristo Jesús, Padre nuestro, creador de todas las cosas, que tiene control de cada cosa en este mundo, gloria a Jesús. Y para conocernos más del Señor, gloria a Jesús, nos va a ayudar a ¿qué? A vivir una vida equilibrada, gloria a Jesús. Una vida en balance, gloria a Jesús. ¿Por qué? Porque nos acercamos más a las cosas del Señor. Cuando escudriñamos la palabra del Señor, nos va a ayudar a ¿qué? A desechar todas aquellas cosas que quieren volver nuevamente a nuestra vida, a sacar todo aquello negativo, gloria a Jesús, para que podamos vivir una vida que agrada al Señor plenamente, gloria a Jesús. En los primeros versículos estábamos hablando de las cosas que hay que dejar para agradar al Señor, gloria a Jesús. Pero cuando nos profundizamos en su palabra, gloria a Jesús, vamos a entender, gloria al Señor, que hay que dejar esas cosas, gloria a Jesús. Que ya no podemos vivir una vida al garete, gloria a Jesús. Una vida desordenada, gloria a Jesús. ¿Por qué? Para los desordenados está el mundo y para el diablo, gloria a Jesús. Pero en las manos del Señor vivimos una vida que agrada al Señor, gloria a Jesús. Una vida de testimonio que refleje de que somos hijos de Dios, gloria a Jesús. Aleluya. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Gloria a Jesús. Te adoramos, Señor. Aleluya. Los versículos 5 y 6 dicen, toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en Él espera. No añadas a sus palabras para que no te reprenda, gloria a Jesús. La palabra de Dios es limpia, es clara. La palabra del Señor es verdad a nuestra vida. No hay nada que tapar, gloria a Jesús. Cuando tú quieres corregir tu temperamento, quieres buscar cómo resolver tus problemas o cómo quitar la ira de tu corazón, en la palabra del Señor, gloria a Jesús. Quieres dejar el orgullo y la soberbia,
escudriña las palabras del Señor, porque te van a purificar tu vida, van a purificar tu alma, gloria a Jesús. Por más fuerte que venga la palabra del Señor, es con un propósito. No es para hacerte daño, no es para que vuelvas nuevamente al mundo, sino es para corregir, para que vivamos una vida que agrade al Señor, gloria a Jesús. Una vida honesta, una vida pura, una vida limpia, santificada, gloria a Jesús, que agrade al Señor. Te adoramos, Señor, aleluya. El escudo a los que en Él esperan. No añadas a sus palabras para que no te reprendan, gloria a Jesús. Y si has hallado, mentiroso. Hay mucha gente que ha querido cambiar el Evangelio de Jesucristo, pero el Evangelio de Jesucristo no va a cambiar porque ha sido el mismo desde que empezó, gloria a Jesús, aleluya. La gente quiere transgiversar la palabra del Señor para acomodarse la gloria a Jesús a la gente, pero la palabra del Señor es clara y es sincera, gloria a Jesús. Te arreglas o no te arreglas, pero la palabra del Señor no va a cambiar, gloria a Jesús, aleluya. Y la gente allá afuera, muchas iglesias han cambiado, gloria a Jesús, y aún vemos cómo han cambiado las Biblias. Gloria a Jesús, cambiándole palabras y haciendo nuevas versiones. ¿Para qué? Para que la gente no diga que evangelio es tan difícil, que evangelio tan fuerte. Porque a la gente lo que le gusta es lo fácil, lo que venga, que no tengan que tener que esforzarse mucho, gloria a Jesús. Pero nosotros sabemos que aquel que agrada al Señor con una vida limpia y una vida pura, gloria a Jesús, va a tener la recompensa del Señor, gloria a Jesús. Porque aquel que cambie este evangelio, gloria a Jesús, para acomodárselo a la gente, va a ser hallado que un mentiroso. ¿Y a dónde van a terminar los mentirosos? En el infierno, gloria a Jesús, aleluya. Porque la palabra del Señor no puede cambiar, gloria a Jesús, aleluya. Te adoramos, Señor, aleluya. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Y en la palabra del Señor, nuevamente, encontramos las herramientas necesarias para el equilibrio, el balance en nuestra vida, tanto espiritual como en lo personal. Gloria a Jesús, aleluya. Te adoramos, Señor. Gloria a Jesús. Y los versículos 7 al 9 dice: 2 cosas te he demandado, no me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riquezas. Manténme del pan necesario. No seas que me sacie y te niegue y diga: ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de Dios. Gloria a Jesús. Aquí dice que hay 2 cosas que el Señor demanda que hay que dejar, que hay que apartar de nuestras vidas, y es la vanidad, que nuevamente viene a ser ¿qué? La soberbia, gloria a Jesús. Y la palabra vanidad significa que adoramos a Jesús, vivir de mentira, vivir una vida de ¿qué? De apariencia, como predicaba mi pastor el domingo. Gloria a Jesús, hay que tener cuidado con la apariencia porque la apariencia engaña. Gloria a Jesús, y eso es una de las cosas que hay que aprender a dejar. ¿Por qué? Porque somos nuevas criaturas en Cristo. Y como habíamos dicho al principio, las cosas viejas que pasaron y hemos pasado a vivir una vida nueva en el Señor. Amén. Palabra mentirosa, gloria a Jesús, es decir lo que realmente no es. Es una mentira, algo que no es verdad, gloria a Jesús. Y las 2 compaginan, porque no podemos vivir una vida engañando al Señor. Tenemos que ser honestos y sinceros con el Señor en todo momento, gloria a Jesús. Le fallamos, somos humanos, gloria a Jesús, pero no podemos permitir que eso se convierta en una rutina en nuestras vidas, porque entonces, ¿qué? Vamos a seguir fallándole al Señor y el Señor va a decir, ok, that's it, enough, y el Señor nos va a tener que cortar, gloria a Jesús. Pero hay que vivir una vida honesta ante el Señor, ser sinceros con Él, desahogarnos, hablar con el Señor. En el momento de la intimidad que nosotros tenemos con el Señor en nuestro lugar secreto, en nuestro hogar, desahogarnos, hablar con el Señor. ¿Qué mejor manera, gloria a Jesús, para que el Señor nos escuche, para que el Señor sepa que necesitamos de Él, hablando con Él, orándole? Gloria a Jesús. Porque aquel cristiano que no ora, que no tiene esa relación con el Señor, es un cristiano que fracasado. Gloria a Jesús. Y vive una vida desordenada, una vida desbalanceada, porque no ha aprendido a depender del Señor. Gloria a Jesús. Y nosotros tenemos que
que dejar estas cosas para vivir una vida honesta y sincera ante los ojos del Señor. Porque podemos engañar aquí a los hermanos y decir, oh, yo me voy con el Señor y yo me voy a la iglesia y no hago nada. Pero allá afuera, ¿qué hacemos? En el trabajo, gloria a Jesús. Por eso yo me gozaba mucho con el testimonio que dice el hermano Francisco. Porque si fuera otro, tal vez una persona que esté descuidada, tal vez a lo mejor se vayan a los puños. Gloria a Jesús. Pero como una persona que tiene temor a Jehová, una persona que se ha convertido, gloria a Jesús, y que depende plenamente del Señor, cuida su testimonio. ¿Para qué? Para no ser señalado y digan, espérate, él es el presidente de los diáconos, él es fulano, gloria a Jesús. Y hay que cuidarnos mucho de eso, gloria a Jesús. ¿Para qué? Para no caer en los lazos del enemigo, gloria al Señor. ¿Por qué? Porque vamos a ser señalados y acusados si no vivimos una vida que agrade al Señor, gloria a Jesús, aleluya. Te adoramos, Señor. La avaricia es un pecado, gloria a Jesús, es un pecado grande que ha llevado a la destrucción de muchos. Gloria a Jesús. El versículo 8 dice, no me des pobreza ni riqueza, manténme del pan necesario, gloria a Jesús. Hay que vivir de lo que el Señor nos ha dado, gloria al Señor, aleluya. Ni más ni menos, sino vivir de acuerdo a lo que el Señor nos da, el sustento de cada día. Porque si Él nos da más, ¿qué sucede? Nuestro corazón se enorgullece y que dejamos al Señor a su lado y decimos, Señor, I don't need you because I have money, I have it all. Cuando te necesito, pues te vuelvo a buscar, gloria a Jesús. Y el Señor no se agrada de eso, gloria a Jesús, aleluya. Sino que hay que aprender a vivir del pan de cada día, lo necesario. Tenemos para hoy, gloria a Jesús, porque el Señor es quien nos sustenta, gloria a Jesús, aleluya. Te adoramos, Señor. Y así también podemos balancear nuestras finanzas. Gloria a Jesús, porque eso es algo importante. No se habla mucho de las finanzas, gloria al Señor, aleluya. Pero un cristiano que tiene sus finanzas al día, una persona que le es fiel al Señor en los diezmos y en las ofrendas, aunque no son temas que a mí me corresponden, pero una persona que sabe balancear su dinero es una persona que vive una vida equilibrada, gloria a Jesús. Es una persona que ha aprendido a depender del Señor, que le da al Señor lo primero, lo primordial, gloria a Jesús, de su sueldo, y aprende a vivir de lo que el Señor le deja. Gloria a Jesús, porque el Señor lo que nos pide es que el 10% de nuestro sueldo. Y el pastor siempre nos ha enseñado que si cobras $800, un ejemplo, el 10% son $80, pues eso solo le pertenecen al Señor. Y te queda con $720 para la semana. Gloria a Jesús, que es más que suficiente para poder sobrevivir, gloria a Jesús. Y una persona que aprende a dar al Señor el primado es una persona que aprende a vivir una vida feliz, gloria a Jesús, porque el Señor bendice al dador alegre, gloria a Jesús, aleluya. Y es una persona que sabe manejar su dinero, gloria a Jesús, porque en un momento de una necesidad, de una emergencia, tiene con qué ayudar, gloria a Jesús, aleluya, porque ha aprendido a depender plenamente en el Señor, gloria a Jesús. Te adoramos, Señor. Y tampoco podemos permitir en el versículo 9, como dice, que la pobreza nos lleve a fallarle al Señor. Sabemos que hay gente que a veces pasan por necesidades, gloria a Jesús. Y vemos que la gente que se pasa robando no lo hacen porque quieren robar. Lo hacen porque por necesidad. Tal vez es una madre soltera y tiene 5 o 6 muchachos y no tiene para leche, que a veces los hemos visto en la noticia que se meten a la tienda aquí a robar un galón de leche porque no tiene sustento, gloria a Jesús. Nosotros no podemos hacer eso, gloria a Jesús. Nosotros no podemos permitir que aunque estemos en la escasez, fallarle al Señor, robarle lo que es del Señor, gloria a Jesús, aleluya. Si le hemos prometido, gloria a Jesús, que de nuestro sueldo darle el diezmo al Señor, gloria a Jesús, no quitárselo, porque el que le roba al Señor, el Señor le va a robar para atrás, gloria a Jesús, aleluya. No lo va a bendecir en manera especial, gloria a Jesús. Hay que serle fiel al Señor en todo, gloria a Jesús, aleluya. Hay que seguir el ejemplo de Job, gloria a Jesús, que se le fue quitado todo, sus hijos, su casa, sus ganados, gloria a Jesús. Gloria a Jesús, le vino sarna, gloria a Jesús, a su cuerpo, pero ¿qué pasó? Job nunca negó a Dios, gloria a Jesús, aleluya. Pueden quitarte todo, gloria a Jesús, pero que no te quiten la felicidad con el Señor, gloria a Jesús, aleluya. Sabiendo que nosotros dependemos plenamente en el Señor, gloria a Jesús, aleluya, porque Él va a ser fiel a cada uno de nosotros, gloria a Jesús, aleluya. Y para terminar, quiero dejarle con estos versículos.
el libro de Habacuc, capítulo 3, versículos 17 al 19, que dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Amén. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas, y en mis alturas me hace andar. Gloria a Jesús. Amén. Eso nos va a ayudar ¿a qué? A vivir plenamente confiando en el Señor. Gloria a Jesús. Aleluya. Nos va a ayudar ¿a qué? A balancear, a equilibrar, a estar ecuánime. Gloria a Jesús. Aleluya. ¿Para qué? Para agradar al Señor y no fallarle. Gloria a Jesús en ningún momento. Te adoramos, Señor. Hasta aquí va a ser mi parte. Si no hay más preguntas o comentarios, gloria a Jesús, nuestra hermana Ana con nosotros. Gloria a Jesús.